Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar el día de hoy con la clase de célula, ¿sí? Vamos a revisar primero qué son los materiales que nosotros vamos a necesitar para trabajar el día de hoy. Su libreta, la grande, recuerden, una regla y un color para el margen, su engargolado, sus tijeras y su resistor. Ok, vamos a iniciar trabajando la parte de célula. Ustedes recuerdan que al inicio de clases nosotros trabajamos los niveles de organización de la materia. La materia en el área de biología se organiza desde lo más pequeño y sencillo hasta lo más grande y complejo, que en este caso sería la biosfera. Lo más pequeño, que son las partículas subatómicas, ¿se acuerdan? Protones, neutrones y electrones que corresponden a este átomo, ¿verdad? Y finalmente nos vamos uniendo hasta formar cosas tan complejas como tejidos, órganos, individuos, poblaciones, hasta llegar a lo que es la biosfera. Nosotros dentro de este nivel de organización vamos a trabajar el nivel de organización celular. Recuerden que las células, cuando se juntan varias células, forman tejidos y los tejidos forman órganos. Vamos a trabajar entonces nosotros con lo que corresponde a la célula. El cuerpo humano está formado por billones de células, muchísimas, casi imposibles de contar. Pero si nosotros tuviéramos que clasificarlas, las vamos a clasificar en 200 tipos. Esos 200 tipos, bueno, pueden ser varias de estas que yo les estoy marcando aquí, ¿verdad? Si nosotros viéramos el cuerpo humano, veríamos, por ejemplo, las neuronas, células del cerebro, tendríamos algunas células pulmonares, células pancreáticas, células musculares, células óseas, incluso células reproductoras como el espermatozoide y como el óvulo, ¿verdad? 200 tipos de células. Nosotros vamos a revisar entonces que en biología, ¿se acuerdan que decíamos que la biología es tan extensa que tenemos que subdividirla en una gran cantidad de ramas? Yo solamente les puse aquí algunas, ustedes recuerdan que vimos bastantes, ¿no? La zoología, que además se dividía en herpetología, ornitología, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros vamos a trabajar una de esas ramas y esa rama que vamos a trabajar el día de hoy es la citología. La citología viene de dos términos, el término citos, que es célula, y logos, que es estudio o tratado. Y obviamente es lo que nosotros conocemos como biología celular. Estudia todo lo referente a la célula. Para hablar de la célula, pues no se hizo muy pronto, ¿verdad? Cuando se empezó a estudiar biología, porque para poder observar estas estructuras requeríamos aparatos muy especializados. Claro, ahora tenemos aparatos sumamente complicados, pero los primeros aparatos que empezaron a aparecer para el tipo de estudio de la célula, pues fueron como este. Miren, este es el microscopio que crearon los hermanos Janssen, específicamente Zacarías Janssen en los años de 1590. Esto podemos considerar que fue el primer microscopio. Si nosotros avanzamos en la historia, llegamos a un excelente microscopio que ya estaba perfeccionado. Alguien dirá, wow, maestra, pero eso no está tan excelente. Lo que pasa es que Anton van Leeuwenhoek ya le da otra característica al microscopio. Ustedes recuerdan que que tenemos en el laboratorio tiene un tornillo macrométrico y un micrométrico que nos permite alejar y acercar las cosas. Bueno, pues en este microscopio ya se podían hacer ese tipo de cosas. Anton van Leeuwenhoek, algo interesante que debo decirles, no era un científico, no era un biólogo, era un pulidor de lentes, que posteriormente se hizo el padre de la bacteriología. Ya lo vamos a considerar como el perfeccionador del microscopio. Posteriormente, también dentro de los años 1700, viene otro científico importante que es Robert Hooke. Robert Hooke es quien nombra por primera vez a la célula y le pone ese nombre de célula. ¿Por qué célula? Porque él observó un pedacito de corcho que es tejido vegetal y lo que observó en ese pedazo de corcho son estas pequeñas celditas, vean. Y estas celditas que están aquí son las que le dieron la idea de ponerle el nombre de célula. No olvidemos a Robert Hooke. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la teoría celular. Pero quisiera dar una pequeña introducción. Recuerden que la física que ustedes llevarán el año que entra es la ciencia de las leyes. Las leyes son aquellas que, primero, totalmente comprobadas y son inmodificables. Nadie las modifica. La ley de la gravedad, la ley de la gravitación universal, la ley de Newton, la ley de la termodinámica.
Pero bueno, nos vamos a la biología, nuestra queridísima ciencia, la biología. Es la ciencia de las teorías. Y alguien dirá, wow, entonces, ¿es teorías porque no están comprobadas? Claro que no. Están comprobadas, pero pueden ser modificadas. Y tenemos entre ellas a la teoría celular, a la teoría de la evolución, a la teoría del origen de la vida, y podríamos hablar de muchos. Pero ¿por qué? ¿Por qué pueden ser modificadas? Miren, pensemos. El primer postulado de la teoría celular dice que todos los seres vivos estamos constituidos de células. Pero nosotros no conocemos a todos los seres vivos. Imagínense la profundidad del mar, ¿se acuerdan? La fosa de las Marianas, 11,000 metros de profundidad. ¿Ustedes creen que cada rincón de ese lugar lo hemos revisado? Claro que no. O si pensáramos nosotros también aquí hablando de la teoría, de las teorías en biología. La selva del Congo. Cada espacio de la selva del Congo podría tener animales que ni siquiera nos imaginamos. Por eso le llamamos teoría, porque no conocemos a todos los seres vivos. Y esa teoría celular nos va a marcar, vean, primero, todos los seres vivos están constituidos de células. Cada célula proviene de otra igual que ya existe, es decir, una muscular genera una célula muscular. Y todas las células son independientes una de otra, como las piezas de un rompecabezas. Cada pieza es totalmente independiente y cuando se unen van a formar algo interesante. En este caso sería un tejido. La teoría la proponen 3 científicos importantes. Miren, un botánico, que fue Schleiden, un fisiólogo animal, que fue Schaum, y obviamente un patólogo, médico patólogo, que fue Rudolf Virchow. Son los 3 que proponen esta famosa teoría celular. Vamos a empezar a hablar entonces de estas células. Si yo veo aquí, vemos las células, vean, las células son bien interesantes, pero ¿qué pasaría si yo abriera esta célula? ¿Qué hay adentro? Adentro de la célula vamos a encontrar una gran cantidad de organelos celulares. Hagan de cuenta que son organitos como nuestros órganos, que tienen una función y que realizan características muy similares a las que realizan nuestros órganos en el cuerpo. Por ejemplo, el núcleo, que va a llevar a cabo una función muy similar a la del cerebro, los lisosomas que realizan la digestión, las mitocondrias que producen la energía, etc. ¿Cuántos tipos de células existen? Existen 2 tipos de células y ya los habíamos visto nosotros al inicio del curso. La célula procarionte y la eucarionte. Recuerden que la palabra carion significa núcleo. Si yo le pongo pro es sin núcleo. Y ejemplos son las bacterias. Y eu quiere decir verdadero, un núcleo verdadero. Células con un núcleo verdadero y tenemos a la célula animal y a la célula vegetal. Aquí tenemos un esquema de lo que sería una célula procariota y de lo que sería una célula eucariota. Vean que es más compleja la célula con un núcleo verdadero, que es y esta célula pues no tiene núcleo. Realmente esto que vemos aquí es el ADN, pero no hay un núcleo precisamente. La célula procariota es muy primitiva, generalmente les decía yo son las bacterias, aunque hay algas verde-azules también. Tenemos que este es el ADN, miren cómo está disperso aquí en el citoplasma. Aquí está, no tiene nadie que lo proteja y además esta célula puede tener algunos flagelos que le permiten tener movimientos de vibración. No es que se traslade, sino que se vibra. Y tenemos sus características. Célula primitiva, carece de núcleo, presenta un ADN circular disperso en el citoplasma, carece de organelos celulares y está representada por las bacterias. También estas bacterias tienen 3 capas protectoras, son tan primitivas que deben de proteger mucho su material genético porque no hay núcleo y tienen lo que se llama, mire, esta verde es una membrana celular, la amarilla es una pared celular y la roja es una cápsula. Recordemos, las bacterias tienen 3 capas protectoras. Y también revisamos cuando vimos Reino Monera que había 3 tipos de bacterias de acuerdo a su forma, ¿se acuerdan? Los cocos redonditos, los bacilos y las espirilas que tienen formas espirales. Aquí tenemos algún ejemplo de cocos, algún ejemplo de bacilos y aquí algún ejemplo de bacterias flageladas. Vamos a hablar de la célula eucarionte, que es la que vamos a trabajar realmente en clase. Esta célula tiene un núcleo verdadero, porque ahí adentro se encuentra el ADN, es decir, el material genético que le dice a la célula para qué sirve. No es lo mismo tener una célula, digamos, un eritrocito que se encarga de transportar oxígeno, que una neurona que se encarga de coordinar actividades del cuerpo. Las células eucariontes pueden ser vegetales y animales.
La bacteria tenía 3 capas, la vegetal tiene 2 capas protectoras, pared y membrana, y la animal solamente tiene una capa protectora. Y aquí vemos los ejemplos. Esta es una célula animal que además no tiene una forma muy específica, porque si se dan cuenta, cambia de forma, y esta es una célula vegetal que tiene una forma geométrica. La célula animal, chicos, no realiza fotosíntesis porque nosotros no somos verdes, no tiene cloroplastos. Hay una gran cantidad de células animales que tienen formas bien interesantes. Miren, por ejemplo, aquí les estoy poniendo algunos ejemplos. Recuerden que son 200 tipos de células. Tenemos eritrocitos, espermatozoides, neuronas, óvulos, ¿sí? Son diferentes tipos de células las que hay. Vean, hepatocitos. Estas son células epiteliales, aquí tenemos glóbulos blancos, glóbulos rojos, células de los huesos, pero fíjense bien, nunca están pegadas una con la otra, nunca. Este espacio que hay entre célula y célula se llama espacio intersticial. Recuerden, espacio intersticial. Y vemos como adentro de la célula animal hay una gran cantidad de organelos que nosotros iremos revisando en una próxima clase paso a paso. Cada uno de ellos tiene un nombre y cada uno de ellos tiene una función. ¿Qué pasa en el caso de la célula vegetal? La célula vegetal es interesante. Nosotros vimos este tipo de células cuando llevamos el ODA al laboratorio y observamos cloroplastos, no sé si lo recuerdan. Vean que las células vegetales generalmente están unidas una con la otra, a diferencia de las animales. Estas tienen formas geométricas, vean, como cuadradas, rectangulares, hexagonales, siempre pegadas una con la otra. Por eso vamos a tomar este esquema de célula vegetal. Y vean que tiene estas patitas que vemos aquí que se llaman plasmodesmos y sirve para unir una célula con la otra, porque ellas siempre están unidas. Y tiene 2 capas protectoras, sería la pared celular y la membrana celular, que vamos a ir revisando más adelante. Ok, chicos. Ustedes van a realizar una actividad que yo les voy a poner en un Word ahí en sus recursos, y lo que quiero también es que vayan a su engargolado y en la página número 6 vas a encontrar esta célula animal. La vas a recortar y la vas a pegar, pero muy importante, por favor no vayan a colorear ahorita ni vayan a poner nombres. Nosotros lo vamos a hacer en la siguiente clase paso a paso. Esta es nuestra célula animal, ¿sí? O un ejemplo de célula animal. Aquí tenemos también a nosotros a lo que sería nuestra célula vegetal. Fíjense bien cómo esta célula vegetal es geométrica, ¿verdad? Tiene 2 paredes protectoras, la membrana y la pared, ¿sí? También está en la página 8 de tu engargolado. La vas a recortar, ¿sí? La vas a pegar, pero no le vas a poner nombres ni le vas a poner color. Eso lo vamos a hacer hasta la próxima clase. Ok, chicos, con esto estoy terminando el día de hoy. Yo les voy a dejar un cuestionario sobre lo que les acabo de explicar. Quiero que peguen las células que yo les estoy pidiendo y entonces van a sacar una foto de su libreta y la van a subir, obviamente, a su tarea. Yo quiero ver que vamos juntos trabajando, porque la siguiente clase vamos a empezar a hablar de cada uno de los organelos celulares. Además, van a contestar ese cuestionario, ¿sí?, que les voy a poner ahí en tarea sobre lo que yo les acabo de explicar. Bueno, pues entonces nos vamos a ver a esta misma hora, en este mismo canal y con este excelente tema, la célula. Que estén muy bien, chicos.